valores, ese otro compañero de La Teja también se enumeraba lo mismo, alguien entregado a los demás, a la lucha, a la causa. Así que es muy bueno poder tener un punto en un territorio que nos traiga siempre ese compromiso, porque finalmente es un compromiso lo más importante en la vida y lo que nos dejan estos compañeros que son nuestras marcas de la memoria. Nosotros hemos puesto durante nuestro gobierno, pusimos marcas de la memoria para que no se olvidara la historia. Bueno, estas también son marcas de la memoria. Que dentro de unos años venga un compañero y pregunte y podamos contar qué pasó, por qué este compañero, qué hizo, qué dijo, qué nos dejó. Y anoche yo sentía lo mismo. Y me parece que es una linda coincidencia. En estos días empezamos una lucha, como se ha dicho acá, importantísima. Pero no por nosotros, ni siquiera por el LMPP ni por el Frente Amplio, es por nuestro pueblo. Tenemos que darle a nuestro pueblo nuevamente la oportunidad, como bien decía Pedro, de gobernar con él, de que sea él el protagonista, de que en la realidad se vea aquello que nos decía Artigas, mi autoridad emana de vosotros. ¿Qué quería decir cuando decía eso? Que lo mandaten. Pedía eso Artigas, que lo mandaten. Lo que pasa es que para muchos lo dejan sentado allá en el caballo de la Plaza de Independencia, pero no quieren escucharlo. Pero nosotros sí estamos dispuestos a escucharlo y a trabajar con la gente, porque 1000 cabezas piensan mejor que 2, que 5 o que 10. Y además la gente tiene un conocimiento de la realidad y el territorio que siempre complementa el mejor proyecto. Hay una universidad desparramada en el conocimiento de la gente. Y se trata de escucharla e incorporarla a cualquier proceso de gobernar y de hacer las cosas. Por ahí empieza la democracia, por escuchar. Porque en este tiempo se ha hablado mucho de democracia, esto, lo otro, y se tiran una cantidad de definiciones, pero la real democracia empieza por escuchar a la gente y entender lo que está pasando y construir en conjunto. Y es por esa batalla que empezamos este largo proceso que tiene su primer parada en junio, pero que no termina hasta el 11 de mayo del año que viene. Así que no nos va a faltar tiempo para militar. El fin de semana pasado el Frente terminó de cerrar el programa. Ustedes saben que el programa es una cosa grande, en general cuesta leer, pero nosotros debemos ser algo así como los traductores de ese programa hacia la gente. En realidad el programa es un rumbo por el que queremos que vaya nuestro país. No tiene todo resuelto, porque es imposible poner blanco sobre negro todo lo que hay que hacer. Y no se trata de hacer un programa sumando promesas electorales y después tildando y cortando una cinta, porque ahí nos olvidamos de un montón de cosas. Y a veces hacemos cosas que no corresponden con la realidad. Entonces,
Ya nos pasó en el tiempo que estuvimos. Nosotros teníamos un programa para mejorar la educación, habíamos discutido horas, no quiero saber cuántas, pero no se nos había ocurrido el tema del plan Ceibal. Y ese tema se atravesó gracias a la iniciativa del compañero Brezhnev, se atravesó en nuestro gobierno y lo hicimos nuestro, y la brecha informática entre quien tenía posibilidad de pagar un curso para su hijo o para sí mismo y quien no tenía, se empezó a cortar. Y en el mundo de hoy, a la velocidad que va, con los cambios tecnológicos que tiene y con las transformaciones en el mundo del trabajo, es casi como aprender los palotes cuando éramos niños, nosotros que somos viejos. Y eso se hizo para toda la población. Y además se hizo empezando con la descentralización, porque recordemos que empezó allá en Cardal. Aquella que yo he seguido a algunos de los muchachos, de los chiquilines de 6º año de aquella escuela, que hoy ya son grandes, su trayectoria, pudieron tomar en su mano esa primera oportunidad. Y valga si es importante tener una herramienta de ese tipo en la mano, porque hoy por hoy la necesitas para 1000 cosas. Y eso lo hizo un gobierno que supo escuchar la propuesta de alguien que tuvo la oportunidad de enterarse de que eso se podía hacer en Uruguay. Entonces, nosotros tenemos que tomar de ese programa 3, 4 trazos gruesos y en cada territorio, en cada pago, en la conversación que tengamos con cada vecino, ir aterrizando para la realidad cotidiana lo que estamos proponiendo. Porque de eso se trata la política, de solucionar, de hacer de este país un país mejor, de construir entre todos la felicidad que nos debemos. Estamos en este mundo finalmente para tratar de ser más felices. Y eso se hace construyendo. No nos lo van a regalar. Si en esta carrera de militancia lo logramos, después vamos a tener la satisfacción de ver, como describía Pedro, que acá aparentemente era un vacío. Yo no tengo esa memoria porque no conocía el lugar como era antes, pero si acá era un vacío y se hubiera inundado la gente y hoy hay una plaza, un pavimento, un desagüe, bueno, es una enorme diferencia. Pero esas cosas tienen que hacerse de la mano de la gente. El día que olvidemos que las cosas se hacen con la gente, entonces estamos fritos. Y esa es la enorme diferencia que tenemos con los que nos gobiernan hoy. Los que nos gobiernan hoy lo dijeron con toda claridad al arranque de estos 5 años. Nosotros vamos con los maya oro, dijeron. Y lo que derramen los maya oro será para el resto. Pero nosotros somos otra cosa, nosotros somos del pelotón, vamos con todos. Y ahí está nuestra diferencia. Capaz que nos ponemos de acuerdo en un proyecto concreto de transformar la matriz energética de un país, y eso está muy bien, o de abrir un destino de exportación, y eso está muy bien, y siempre que podemos dialogar y convenir, como se logró en la Intendencia de Canelones con el bendito fideicomiso, siempre hay que trabajar para construir con la mayor cantidad de gente posible, pero después, a la hora del reparto, es donde nosotros no nos podemos
bajar un escalón de nuestra propuesta, porque para nosotros el reparto es con todos para eliminar la desigualdad, que es el flagelo más grande que tenemos. Somos un puñado de habitantes de este mundo bastante pequeño. Tenemos el derecho a vivir felices en este territorio. Pero para eso tenemos que trabajar para hacerlo, no esperar que nos caigan las migas de 3 o 4 iluminados que hacen sus negocios y después te tiran lo que sobra. No. Queremos que todo el mundo tenga su oportunidad. Y yo no hablo en pasado o de que no quiero hablar de los logros que nosotros trabajamos durante los 15 años, porque ustedes los conocen. Porque podía enumerar rojal de cosas que se hicieron. Yo quiero mirar hacia adelante. Tampoco me interesa detenerme mucho en un montón de cosas que sucedieron estos 5 años, porque yo lo resumo en 3 o 4. Ellos vinieron con un rumbo claro, trabajar para un puñado de orientales, no para la totalidad. Y lo hicieron. Ganaron las elecciones y lo hicieron. Pero además, como son unos yetas totales, no solo tuvieron la pandemia, la sequía, ahora los mosquitos con el dengue, ahora las inundaciones. Yo no sé lo que en estos pocos meses que les quedan, qué nos puede pasar, porque son totalmente yetatores. Así que no me voy a molestar a hablar de ellos. Yo sí quiero hablar del futuro. Entonces, este país lo tenemos que hacer crecer en su riqueza. Cuanto más grande sea la torta que tengamos para repartir, mejor vamos a poder cumplir nuestros sueños. Y nuestros sueños pasan por cosas simples. Que todos tengan una vivienda. No hay nada más elemental que el techo para una familia. Que todo el mundo pueda llegar a fin de mes. Que pensar en la infancia no sea una cosa de futuro, sino desde hoy. Que ya esté previsto desde antes de nacer, porque eso nos va a allanar una cantidad de problemas que estamos teniendo. Los niños que están naciendo en Uruguay están en el quintil más pobre, fundamentalmente en el quintil más pobre de la sociedad. Y todos sabemos lo que eso significa. Son unos 300 millones de dólares que precisamos para sanear eso. Y es la mejor inversión, la más seria, la más fundada que podemos tener, porque ahí nos jugamos todo el futuro del país. Nos jugamos lo que vendrá. Hay un artículo de Gabriel Pereira, si alguno accede a la búsqueda de este jueves, en el que él habla justamente de este tema, lo habla con un lenguaje muy duro, pero vale la pena leerlo, porque es ahí donde debemos atacarlo, la raíz de nuestros males. Y el Frente tiene propuesta para esto. Así que nosotros lo primero que tenemos que hacer es hacer crecer, al hacer crecer la torta, hacemos crecer el mundo del trabajo. Y la primer política social, la más importante, es el trabajo. Cuando alguien tiene trabajo, puede ordenar su vida, puede pensar cómo va a ordenar la casa, qué va a hacer, qué va a gastar primero, qué después. Tiene un pequeño plan. Ahora, cuando perdés el trabajo, empieza esa desesperación de vivir al día, y realmente eso es una gran dureza. Y ahí te podés equivocar, pasa. Esa es la realidad que vemos todos los días en los barrios. Entonces, nosotros tenemos que tener bien pensado las líneas
de desarrollo que vamos a plantear de inmediato para que esto empiece a moverse hacia adelante con todos y para todos. Ahora bien, siempre escuchando a la gente, porque la gente nos va a dar más ideas de las que creemos. Me gusta poner un ejemplo muy viejo, pero en cierto modo viene a cuento, porque nosotros en esta lucha, en donde queremos que el Frente recupere el gobierno, queremos que ese gobierno sea encabezado por Yamandú. Y hubo hace muchos años otro presidente canario, el otro que hubo, que fue don Tomás Berreta. Y salvando la distancia y los tiempos, ¿cuál era la virtud que tenía don Tomás Berreta? Estar en el territorio. Después otros colorados olvidaron esas cosas. Y cerca de mi barrio, del barrio donde yo vivo, hay una cañada infame, de esas que con 3 gotas se desbordan, que parte un barrio a la mitad. Y nunca la solucionaban. Venían ingenieros, venía el otro, el arquitecto, el del Metiopel, que sea, y aquello nunca se solucionaba. Hasta que cansado un día vino el propio don Tomás Berreta y dijo, no, lo primero acá es llamar al vecino más antiguo, que me lo traigan al vecino, el primero, el más viejo que vivió acá de los que estén vivos. Y allá vino uno y dice, bueno, usted, en la inundación más grande que vio, ¿a dónde llegaba? Márqueme a dónde llegaba. Y le dice a los ingenieros, 5 metros más y 5 metros más. No, es un disparate, es un puente como para el Río Negro lo que está planteando. Entonces, bueno, el puente se hizo, nunca más pasó nada. Nunca más pasó nada. Porque tuvo la sensatez de escuchar a quien estaba ahí todos los días y padecía con aquel arroyito. Entonces, nosotros no podemos diseñar una política y propinársela a la de a prepo. Y a veces la gente, bueno, se resigna, porque entre la nada y eso, nosotros tenemos que construir esa política con la gente. Y por eso yo creo que las credenciales que tiene Yamandú, porque este departamento tiene la característica de ser un pequeño Uruguay, tiene todo, tiene ciudades, tiene pueblos, tiene costa, tiene turismo, tiene industria, tiene campo, tiene zona rural, tiene producción rural. Es como un pequeño país hasta el otro día me decía un canario que hasta en un momento dado hasta arroz se plantó en Canelones. Y haber gobernado o haber estado acompañando el gobierno primero 10 años y gobernando después 10, a uno le da un conocimiento y un expertise del territorio. Y haber aprovechado, sacarle el jugo a lo que era la descentralización del territorio, que eso fue la ley de los municipios, que creó los municipios, el gobierno de cercanía, para poder poner la oreja lo más cerca posible del ciudadano y aprender que la descentralización significa transferir poder, que es una cosa que muchos gobernantes no quieren. Ustedes fíjense lo que nos pasa hoy. Casi que no vemos consejos de ministros. Cada tanto se reúnen un ratito en torre ejecutiva. Es como un embudo, todo cae en la figura del presidente. ¿No sería mejor un equipo? Si en la ciencia se crean equipos para hacer las investigaciones más difíciles, en las industrias cuando se monta una industria nueva hay un equipo de ingenieros, arquitectos, químicos. Y este señor se constituyó en una unipersonal.
ni más ni menos. Entonces el riesgo de equivocarse es mucho mayor. Y nosotros tenemos que volver a recrear ese colectivo que se fue perdiendo, porque así es como vamos a poder construir, porque si no, cuando yo tengo que defender una política que me la van a sacar y no sé bien el fundamento, me voy a quedar quieto. Pero cuando yo la política la construí yo, la comprendo, sí que la necesito, la voy a defender. Entonces, estoy convencida que esa experiencia que acumuló Yamandú en este tiempo le va a permitir pensar allá en Pirarajá, en Javier de Viana, en todos los pueblitos perdidos de nuestra campaña, en las ciudades más grandes, más pequeñas, en el litoral, que es un mundo, en la frontera con Brasil, que es otro mundo, en la costa atlántica, que es distinta, en la frontera norte, que tiene sus complejidades, en el centro del país, que también tiene sus complejidades. Por eso el MPP arrancó a discutir sus problemas y su congreso en el centro del país para hacer un gesto de descentralización. El desarrollo tiene que ser con todos. No podemos dejar a nadie fuera de esta aventura. Lo tenemos que hacer con todos. Y eso también se lo tenemos que decir a los vecinos, aunque el vecino viva acá en Parque del Plata. Porque este vecino puede tener un conocido que vive en Paysandú, un conocido que vive en Rocha, o un pariente, o lo que sea, y es bueno que la preocupación también sea entre todos. Y nosotros tenemos que ir en este tiempo desgranando esos puntos de programa y explicándole a la gente qué condiciones tiene Yamandú para llevar eso adelante. Ahora bien, en junio esta elección que la llaman interna, y a mí no me gusta ese término, más bien es una elección primaria. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros estamos convocando a la gente para que en democracia nos ayude a elegir el mejor candidato para llevar ese programa adelante. Tenemos 4 candidaturas en el frente, la mejor candidatura de las 4. A eso lo estamos convocando. Pero además somos el único partido que ya tiene una propuesta para presentarle a la población. Los otros partidos la van a elaborar después de junio. Están largando ideas así al vuelo. Un día se levanta uno y te dice, sacaría el ejército a hacer campamento en Villa Española porque está salada la realidad allí. Y sale el otro y tira otra idea, que obligación de trabajar en todas las cárceles. No tienen ni personal para cubrir eso. No saben ni de lo que hablan. No se pueden tirar ideas así desconectadas. Son las famosas promesas de campaña que después les gusta tildar y cortar la cinta. Pero además han cortado cintas virtuales. El gordito Falero, que parece tan simpático y todo, nos dice un día sí y otro también, que invirtió 1.500 millones de dólares en carreteras. Hizo muchas carreteras, es verdad, y las carreteras se precisan. Y los rompuán y todos esos cruces y demás. Que por acá pusieron uno nuevo. Pero no pagó nada. Se va a pagar en los 12 años y medio siguientes. Es todo a crédito. Se patinó todo a crédito de los próximos gobiernos. Es como si hubiera sacado un préstamo en el banco hipotecario y el que lo va a pagar no es él, son los gobiernos que vienen. Y eso no lo dice,
porque en realidad habría que inaugurar esa carretera el día que se termine de pagar el préstamo, y hay que mirar primero cómo está, si aguantó o no aguantó. Entonces, nos llenan de datos y de cifras. ¿Cuántas veces nos dijeron que iban a gastar 436 millones en vivienda? En vivienda casi no se ha hecho nada. Prácticamente no se ha hecho nada. Se terminó algo de la obra que había quedado del gobierno anterior y muy poco más. Entonces, nosotros tenemos algo muy concreto para plantearle a la gente. Y eso es lo que tenemos que salir a explicar, esa diferencia. Y también tenemos que hablar del timón para conducir eso, y nosotros estamos apoyando a Yamandú como timonel de ese quinquenio. Por eso es que es muy importante que tengamos algunas conversaciones entre nosotros y sepamos con qué bagaje de argumentos vamos. Yo escuchaba al muchacho que cantó lindísimo, era para quedarse toda la noche escuchándolo. No sé cómo se llama, no pude... Sebastián. No lo retuvo el nombre. Y decía, qué lindo sería, en vez de explicarle un programa a un vecino, cantárselo con una musiquita. Habría que pensar si no es posible introducir alguna metodología de ese tipo, porque tiene que ser cosas pegajosas, cosas que después las repitamos y sabemos de qué estamos hablando. Porque cuando estamos diciendo que tenemos que blindar a nuestra infancia, estamos diciendo una cosa muy seria. No es el niño solo aislado, el niño tiene una familia, tiene un entorno, precisa una vivienda, un hogar, alimentación. Yo estoy convencida que los centros CAIF se tienen que transformar en verdaderos centros de apoyo, mucho más allá del horario CAIF. Tendría que vivir un maestro o un cuidador en ese lugar, y si una madre sola con 2, 3 hijos, una noche tienen que internar a alguno, pueda dejar a los otros 2 en el CAIF, porque ahí hay alguien que está permanente y se va tranquila con el que está enfermo. Y no tiene que estar buscando si hay algún vecino despierto y demás. Tenemos que hacer una red social de apoyo muy fuerte para que no quede nadie en banda. Y todo eso lo tenemos que construir con la gente. Entonces, en esa ida y vuelta con la gente nos va a señalar cosas. Hace un tiempo estuve cerca, en la zona rural, cerca de Migues, y allí me decía la gente que el sistema de cuidado no funcionó en esa zona, porque no había cuidadores que estuvieran dispuestos a ir a los predios rurales, porque había problemas de transporte, porque era lejos, por un montón de cosas. Pero ellos tenían la solución. Era muy sencilla. Que sus niños o sus discapacitados o sus veteranos que precisaban un tiempo de cuidado pudieran ser recogidos con un vehículo y llevados a un centro que estuviera en Migues, y además confraternizar con los de Migues. Y después, pasada el tiempo de estadía, lo repartieran de vuelta. Entonces esa persona podía trabajar en esa quinta, regar las plantas, hacer la cosecha, con la tranquilidad de que allí había un cuidado efectivo que se estaba realizando. Porque si nosotros trasplantamos el sistema de cuidado urbano a una zona rural, iba a fallar, y fallamos. Por eso es tan importante escuchar, tan importante aprender de los demás. Entonces,
Yo los quiero convidar a una batalla que cada uno la dará como pueda. Los que, como se decía acá, los que tengan más tiempo con más tiempo, los que tengan menos tiempo con menos tiempo. Yo ya no me ofrezco para los puerta a puerta porque camino 4 cuadras y estoy para tirar. Pero sí puedo hacer otras cosas. Cada uno tiene que adaptar cada uno a sus posibilidades. Y la suma de todos los granitos mueve la montaña. No tenemos que aflojar hasta el último día, ni tenemos que vender la piel del oso antes de cazarlo. Tenemos que ser prácticos en eso, y para eso nos sirven, nos ilumina la trayectoria de buenos compañeros que hoy ya no están, pero de algún modo nos acompañan con su memoria y nos llevan de la mano para no aflojar, porque vamos a tener, ya tuvimos unos embates, podemos tener otros. Yo creo que no debemos seguir en nuestro camino sin distraernos, porque vale la pena el Uruguay que estamos pensando, vale la pena que este Uruguay crezca y que realmente entre 3,5 millones de habitantes podamos decir una mañana: nadie durmió en un rancho, no hay un niño que no haya comido. Cosas simples de la vida, pero fundamentales para la construcción de una sociedad más feliz. Si no, seguirán las rutinas, y esto es una acumulación de luchas que vamos a hacer. Me decían por acá que se precisa un local del MPP en San Luis. Bueno, yo escuché esa sugerencia y la digo públicamente porque creo que si precisamos un local del MPP en San Luis para prender ahí también otro farolito, hagamos el esfuerzo y prendamos ese farolito. Y así, pago por pago. Son ustedes los que conocen el lugar. No soy yo la que les voy a decir eso, porque no tengo el mapa tan... Aunque en todas las campañas electorales Canelones me sorprende porque siempre aparece un pago que no conocía. Tiene tanto pago, tanto, que siempre aparece alguno que no conocía. Entonces, creo que nos tenemos que escuchar más, intercambiar más y tratar cada uno de hacer a la medida de su posibilidad. Y si cumplimos con eso, estoy seguro que el resultado va a ser bueno, porque ideas tenemos, compañeros tenemos, fortalezas tenemos, cantores tenemos que ir con todo lo que podamos y tratar de movilizar a la gente, y como bien dijo la alcaldesa, que me gustó, no esperar acá sentado porque capaz que viene algún día frío, está más lindo ahí adentro. No, ir a golpearle la puerta hasta el que se descuide. Hay mucha gente que está en la fila equivocada, no olvidemos nunca eso. Qué buena gente que por una razón X anda por ahí en la fila equivocada. Tiene que estar acá. Este proyecto del Frente Amplio no tiene techo. Y eso nos lo dice la historia. Creció así desde que nació en el año 71. Ahora el 26 de marzo vamos a festejar los 53 años de aquel primer acto. Aquel primer acto pareció muy grande en su momento, porque la izquierda nunca se había juntado antes, estaba toda atomizada. Hoy nos parecería, capaz que no nos parecería tan grande,
pero en aquel momento nos pareció enorme. Y hubo compañeros que creyeron ya que se comían toda la cancha. Pero bueno, menos mal que el Frente nació antes de que los milicos dieran el golpe. Porque eso le permitió a la gente tener una herramienta, un compromiso, un conocido, una esperanza para el futuro. Y vaya que sirvió en esos años tan duros, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que alimentar este frente, hacerlo crecer, recoger todas las ideas, algunas serán de realización inmediata, otras de más largo plazo. No debemos olvidar nunca que a veces podemos tener una excelente idea, pero tenemos que trabajar primero en generar los recursos para poder ponerla en marcha. Tenemos que tener un sentido práctico también de la vida. Y entre todos podemos, yo estoy absolutamente convencida. Se precisan muchas manos, se precisa mucha cabeza, los tenemos. Solo basta decir, bueno, arranquemos. Yo veo que ustedes acá han arrancado. Y quiero agradecer finalmente a la familia de Jorge y a los compañeros que lo conocieron, porque esos ejemplos son los que nos llenan de ímpetu el corazón y es el mejor homenaje que le podemos hacer a cualquier compañero, es tomar la bandera y seguir con la lucha. Gracias, compañero.